Una mujer de 21 años ingresa en un hospital. Su padre, un almirante, gastó todo lo que tenía para llevarla allí. Los mejores médicos, el mejor equipo y sin falta, todas las noches ella gritaba. En cuanto su cabeza tocaba la almohada, gritaba. Los médicos le hicieron todas las pruebas, resonancias magnéticas, análisis de sangre, y todo salió normal. Le dijeron a su padre que era por el dolor. Le dijeron que era por el estrés. Le dijeron que el dolor de su hija no era real, pero una enfermera tranquila que trabajaba a tiempo parcial en esa planta, vio algo que nadie más se había molestado en buscar. Y una noche, cuando el pasillo estaba en silencio y nadie miraba, hizo algo que nadie más se atrevía a hacer. Cogió esa almohada y la abrió. ¿Qué había dentro? Lo que había estado presionando a la hija del almirante todas las noches te dará náuseas. Quédate, porque esta historia está a punto de ponerse muy oscura. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta de la historia. Hay vidas que cambian silenciosamente. No hay un momento concreto, ni un acontecimiento dramático que puedas señalar y decir, ahí es donde todo se vino abajo. Para Aubrey Perkins no se vino abajo, simplemente se vació lentamente, como se siente una habitación después de que alguien que la llenaba se ha ido. Su madre era esa persona, la que llenaba cada habitación en la que entraba, la que se oía reír antes incluso de verla, la que recordaba las pequeñas cosas. Cómo le gustaba el café a Aubrey, la canción que ponía cada domingo por la mañana, la tradición de las tarjetas de cumpleaños que habían mantenido viva desde que Aubrey tenía 7 años. Cada año sin falta, una tarjeta, no comprada en una tienda, sino escrita a mano, porque eso era lo suyo. Era algo suyo. Hace 2 años, su madre murió. Y Aubrey se quedó en un apartamento que una vez había sido su hogar, rodeada de fotografías en la estantería que le sonreían desde una vida que ya no existía. Se sentaba en la quietud de ese apartamento y sentía la ausencia de su madre como un peso físico que le oprimía el pecho, se le metía en los huesos y se negaba a desaparecer. El dolor no llegó como la gente esperaba. No llegó en forma de lágrimas. Al menos al principio, llegó en forma de dolor, una migraña aguda, cegadora, repentina, que llegó una noche sin previo aviso y le robó hasta el último gramo de sueño. A la mañana siguiente se despertó con la sensación de que alguien le había metido la mano en la cabeza y le había retorcido el cerebro. Y luego volvió a ocurrir una y otra vez, noche tras noche, el dolor regresaba implacable, implacable. Probó con la terapia. Se sentó en oficinas tranquilas con personas amables que le hacían preguntas delicadas, y ella les respondía con la mayor honestidad posible, y se marchaba sintiéndose solo un poco menos vacía que cuando había entrado. Probó con la medicación, pastillas que se suponía que debían suavizar los bordes, calmar la tormenta, dar permiso a su cuerpo para descansar. Algunas noches le ayudaban un poco. La mayoría de las noches no le ayudaban en absoluto. Nada funcionaba del todo. Y las noches seguían llegando. Había una tarjeta de cumpleaños en la mesa de la cocina, en blanco. La había cogido una tarde, semanas después de la muerte de su madre, y se había sentado con un bolígrafo en la mano. Había empezado a escribir unas pocas palabras, el comienzo de algo que no podía terminar. No porque no supiera qué decir, sino porque decirlo significaba aceptar algo que no estaba preparada para aceptar. Así que la tarjeta se quedó allí, abierta, sin terminar, en la mesa de la cocina, junto a una taza de café frío y una ventana que daba a una ciudad que seguía moviéndose sin ella. Y Aubrey se sentó con el peso de todo ello. El dolor, el sufrimiento, el agotamiento, la tranquila y terrible sensación de ser una persona que sigue aquí, pero que ya no está completa. Tenía 21 años, y se estaba ahogando, no en agua, sino en algo más lento, más silencioso, algo que nadie a su alrededor podía ver y que ninguna cantidad de escáneres, pruebas o consejos bien intencionados podían alcanzar. Era una hija, estaba de duelo y sentía un dolor que nadie podía explicar. Y durante un tiempo, más tiempo del que nadie debería haber permitido, nadie se esforzó lo suficiente por entender por qué. El almirante John Perkins no es un hombre fácil de entender. Se ha pasado la mayor parte de su vida asegurándose de ello. En la marina, en las salas de mando, en salas llenas de gente que lo observaba en busca de cualquier signo de debilidad,
no les daba nada. Aprendió pronto que un líder que muestra demasiado es un líder que pierde el control de la sala. Así que lo guardaba todo para sí mismo, lo ocultaba, lo encerraba bajo llave, y durante décadas eso funcionó. Pero hay cosas que ninguna disciplina puede contener. Una noche estaba solo en su casa. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de la paz. Era como una ausencia, como un espacio que antes estaba lleno de algo y ahora estaba simplemente vacío. Se sentó en una silla, la misma silla en la que se había sentado durante años, y cogió su teléfono, no para hacer una llamada. Todavía no. Abrió sus mensajes de voz y encontró uno de Aubrey. No era nada. Esa era la cuestión. Solo era su voz, desenfadada, tranquila, riéndose de algo sin importancia, algo tan cotidiano que ni siquiera importaba lo que fuera. Quizás le estaba contando algo gracioso que le había pasado en el supermercado. Quizás solo llamaba para saludar. El tipo de mensaje que una hija le deja a su padre un martes por la tarde sin pensarlo 2 veces. El tipo de mensaje que se escucha una vez, se sonríe y se olvida antes de la cena. Lo escuchó 2 veces y luego se quedó sentado en el silencio que siguió. Y el silencio lo decía todo, lo que su rostro no podía expresar. John Perkins había comandado flotas. Había tomado decisiones bajo presión que a la mayoría de la gente nunca se le pediría tomar en toda su vida. Se había enfrentado al peligro real, y en cada uno de esos momentos, su cuerpo sabía qué hacer. Su mente era aguda, sus manos eran firmes. No se acobardaba, ni una sola vez, nunca. Así era él. Ese era el hombre que el mundo conocía. Pero ver sufrir a su hija le estaba haciendo algo que ningún enemigo había podido hacerle jamás, porque esta no era una batalla que pudiera librar. No era un problema del que pudiera salir con sus órdenes. No había órdenes que dar, ni estrategias que ejecutar, ni una cadena de mando que condujera a una respuesta. Su hija sufría, un dolor real, implacable e innegable. Y todos los médicos que la habían atendido, todas las pruebas que le habían hecho, todas las personas bien intencionadas que habían intentado ayudarla, habían vuelto con las mismas palabras vacías. No sabemos, no encontramos nada. Puede que solo sea estrés. Y el almirante John Perkins, un hombre que nunca en su vida se había sentido verdaderamente impotente, se sentía impotente. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando el problema que tenía ante sí era mayor que las herramientas de las que disponía. Hizo una llamada. Utilizó todos los contactos, todos los recursos, toda la influencia que había acumulado a lo largo de una vida de servicio, y consiguió que ingresaran a su hija en un hospital de verdad, un lugar con los mejores médicos, el mejor equipo, la mejor oportunidad de encontrar por fin la respuesta que todos los demás habían sido incapaces de encontrar. Creía que si alguien en este mundo tenía las respuestas, si alguien podía finalmente hacer que el dolor cesara, sería un lugar construido precisamente para eso. Así que la llevó allí. Y cuando cruzó la puerta del hospital, bajo la luz fluorescente, entre el zumbido de las máquinas y los silenciosos pasos de las enfermeras sobre el linóleo, llevaba consigo algo más pesado que su rango. Llevaba consigo la silenciosa y desesperada esperanza de un padre que se estaba quedando sin opciones y la obstinada e inquebrantable negativa a dejar de buscar una. Cuando Aubrey llegó al hospital por primera vez, la habitación le pareció algo parecido a la esperanza. Era luminosa, limpia, el tipo de lugar que transmite una promesa silenciosa, que en algún lugar dentro de esas paredes alguien tiene la respuesta. Las camas estaban hechas con cuidado. La luz entraba suavemente por la ventana. Había máquinas que zumbaban con determinación, enfermeras que se movían con intención, médicos con títulos en las paredes y años de formación a sus espaldas. Era, en todos los sentidos, un lugar construido para curar. Y durante un rato, durante el día, cuando la luz del sol aún tocaba el suelo y el pasillo exterior estaba lleno de pasos y conversaciones tranquilas, Aubrey casi parecía estar en paz. Casi parecía alguien que realmente podría estar bien. Las noches eran diferentes. Hay un tipo particular de silencio que se apodera de un hospital después del anochecer. No es el silencio de la paz, es el silencio de la espera. Las luces del techo se atenúan, los pasos se espacian, el zumbido de las máquinas se convierte en lo más ruidoso de la habitación, y la oscuridad, la verdadera oscuridad,
comienza a invadirlo todo. Es en esa oscuridad, en ese silencio, cuando Aubrey apoyaba la cabeza en la almohada y el dolor llegaba. No lentamente, no suavemente. Llegaba como algo violento, una fuerza aguda y candente que la atravesaba en el momento en que su cabeza entraba en contacto con la almohada y ella gritaba. No era un gemido, ni un llanto, ni el tipo de sonido que pudiera ignorarse o explicarse. Era un grito, del tipo que atraviesa las paredes. Del tipo que te despierta incluso si ya estabas despierto. Del tipo que le dice a todo el mundo que está al alcance del oído que algo va muy, muy mal. Y el hospital reaccionó como suelen hacerlo los hospitales. Las enfermeras acudieron corriendo, llamaron a los médicos. Alguien pidió más pruebas. Volvieron a hacer análisis de sangre. Volvieron a realizar exámenes neurológicos. Volvieron a hacer escáneres. Y los resultados fueron exactamente los mismos que habían sido todas las veces anteriores. Limpios, normales, sin nada malo, sin nada que explicara el dolor que desgarraba a una chica de 21 años todas las noches sin falta. Así que los médicos hicieron lo que hacen los médicos cuando las pruebas les dicen que no hay nada que encontrar. Se miraron unos a otros al otro lado de la habitación con esa expresión particular, esa que no es exactamente preocupación ni frustración, sino algo intermedio, y comenzaron a explicarle. Podría ser estrés, dijeron. Podría ser dolor. Podría ser el trauma de perder a su madre, que aún vivía dentro de su cuerpo y se manifestaba de formas que las pruebas simplemente no podían captar. Usaron palabras que sonaban razonables. Usaron frases que sonaban compasivas. Y luego, uno por uno, salieron de la habitación. La puerta se cerró y Aubrey se quedó sola. La habitación era la misma que había sido una hora antes. La misma cama, las mismas máquinas, la misma almohada bajo su cabeza. Pero ahora se sentía completamente diferente. Se sentía como un lugar al que nadie iba a volver. Un lugar donde ya se habían dado las respuestas, aunque no fueran respuestas en absoluto. Eran conjeturas. Eran explicaciones ofrecidas por personas que ya habían decidido que no valía la pena investigar más a fondo el problema. Ella volvió a recostar la cabeza porque, ¿qué más podía hacer? Y el dolor volvió, y volvió a gritar. Y esta vez, el pasillo exterior permaneció en silencio. Nadie entró corriendo, nadie fue llamado. Porque en la mente de las personas que dirigían esa planta, el caso ya había sido revisado. Las pruebas ya se habían realizado, ya se había llegado a una conclusión. Aubrey Perkins sufría y nadie tenía una respuesta. Y ni una sola persona de esa planta se quedó el tiempo suficiente para preguntar por qué. No todas las personas que entran en una habitación la cambian. Algunas personas se mueven por los espacios como el agua por una tubería. Funcionales, decididas, anodinas. Hacen lo que hay que hacer, lo hacen bien y pasan a la siguiente tarea. No hay nada malo en ello. Los hospitales funcionan gracias a personas así. El sistema las necesita, pero de vez en cuando, no a menudo, sin seguir ningún horario, sin que se pueda predecir ni fabricar de ninguna manera, hay alguien que se mueve por una habitación de forma diferente. Alguien que reduce la velocidad cuando todos los demás la aumentan. Alguien que se fija en lo que todos los demás pasan por alto. Angela Mark tenía 28 años. Era nueva en el turno de noche de esa planta. Sabía lo suficiente como para que la mayoría de las otras enfermeras aún no hubieran aprendido su ritmo. Era callada, no tímida ni distante, sino callada de la forma en que ciertas personas son calladas. El tipo de silencio que proviene de prestar mucha atención al mundo que te rodea. El tipo de tranquilidad que, si prestabas atención, podías notar que estaba haciendo algo que el ruido de todos los demás no hacía. Esa primera noche se movió por el pasillo como se movía por todos los pasillos, lentamente, comprobando cuidadosamente a cada paciente. No con la eficiencia enérgica de alguien que va con retraso, sino con una atención pausada que parecía casi fuera de lugar en un hospital por la noche. Estaba presente, estaba allí, en cada puerta, de una forma que las otras enfermeras, que tenían demasiados pacientes y muy poco tiempo y ya llevaban demasiadas horas de pie, simplemente no podían permitirse. Y entonces se detuvo frente a la puerta de Aubrey. No pasó de largo, no echó un vistazo y siguió adelante. Se quedó allí y escuchó desde algún lugar dentro de la habitación. Podía oír la respiración tranquila de una chica que no dormía. El tipo de respiración que pertenece a alguien que está despierto y agotado y teme lo que vendrá después.
Angela escuchó por un momento y luego entró. Aubrey estaba sentada en la cama, no porque quisiera, sino porque acostarse se había convertido en algo que le daba miedo. Tenía los ojos rojos. Su rostro estaba cansado de una manera que iba más allá de una mala noche. Era el rostro de alguien que había estado sufriendo durante mucho tiempo y había dejado de esperar que nadie hiciera nada al respecto. Angela la miró y no le hizo una docena de preguntas. No sacó una ficha y empezó a leer los resultados de las pruebas. No le ofreció una explicación, una sugerencia o palabras de ánimo. Simplemente se sentó en la silla junto a la cama y se quedó allí. Y eso fue suficiente para Aubrey por el momento. Durante las noches siguientes, Angela siguió volviendo. No porque el horario lo exigiera, ni porque alguien le hubiera dicho que prestara especial atención a esta paciente, sino porque algo se le había quedado grabado en la mente, algo pequeño, algo silencioso, y no podía dejarlo pasar. Así que observó. Observó como se observa cuando no se busca nada en particular, pero de alguna manera se sabe que la respuesta está ahí, escondida a plena vista, si se permanece quieto el tiempo suficiente para verla. Se dio cuenta de que Aubrey lloraba cuando se acostaba. Se dio cuenta de que Aubrey estaba bien cuando se sentaba, bien cuando se ponía de pie, bien cuando caminaba. El dolor no aparecía cuando Aubrey se movía, no aparecía cuando estaba erguida, solo aparecía cuando apoyaba la cabeza en la almohada. Angela lo anotó, no en una ficha oficial, sino en su pequeño cuaderno. El tipo de cuaderno que lleva una persona cuando piensa en algo que aún no puede expresar con palabras, pero que se niega a dejar escapar. Lo anotó, lo subrayó y se quedó mirando lo que había escrito durante mucho tiempo. Vio algo, algo que nadie más en esa planta se había molestado en buscar, y la noche siguiente iba a actuar en consecuencia. Hay momentos en la vida que dividen todo en antes y después. No siempre los reconoces cuando llegan. A veces llegan en silencio. A veces llegan en medio de una noche normal, en una habitación normal, cuando nadie está mirando y nada en el mundo parece estar a punto de cambiar. Pero lo está y lo hace. El pasillo estaba en silencio. El tipo de silencio que solo existe en un hospital después de medianoche. Denso, pesado, imperturbable. Angela Mark entró en la habitación de Aubrey como lo había hecho todas las noches anteriores, en silencio, con cuidado, sin hacer más ruido del necesario. Aubrey estaba tumbada en la cama, con los ojos entrecerrados, su cuerpo aún intentando hacer lo que no había podido hacer durante semanas, intentando dormir, o al menos intentando fingir que el sueño era algo que aún podía llegar a ella esa noche. Angela se quedó allí de pie un momento, miró a Aubrey, miró la cama, y luego sus ojos se posaron en la almohada. Llevaba días pensando en ello, lo había estado pensando. El patrón en su cuaderno, la forma en que el dolor siempre llegaba en el mismo momento, el momento en que Aubrey se acostaba, la forma en que nunca llegaba en ningún otro momento. Angela había dado vueltas a ello en su mente una y otra vez, de la misma forma en que se da la vuelta a una piedra en la mano cuando algo en su peso no parece estar bien. Y esa noche había tomado una decisión. Esa noche iba a averiguarlo. Alargó la mano hacia la almohada, la cogió. Y lo primero que sintió, lo primero antes de darse cuenta de cualquier otra cosa, fue que algo no estaba bien. No era suave como debe ser una almohada. No era ligera como debe ser una almohada. Era pesada, rígida, densa de una forma que no parecía natural, como si hubiera algo dentro que no debía estar allí. Su corazón comenzó a latir con fuerza, al principio en silencio, un latido lento y constante que podía sentir en el pecho, detrás de las costillas, en el espacio entre los pulmones, pero sus manos se mantuvieron firmes. Sus manos se mantuvieron perfectamente firmes, deliberadamente firmes, porque Angela Mark no era una mujer que rehuía de lo que había que hacer. Cogió las tijeras. Eran pequeñas, del tipo que se guardan en la sala de enfermeras para cortar cinta adhesiva, recortar vendajes y realizar las cientos de pequeñas tareas que llenan un turno de noche. La sostuvo en la mano y miró la almohada, y por un momento, solo un momento, la habitación quedó completamente en silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración, esperando. Colocó las tijeras a lo largo de la costura de la almohada y empezó a cortar. La tela se separó lentamente, centímetro a centímetro. El hilo cedió bajo la presión de la hoja, y a medida que se abría,
A medida que el interior de la almohada empezaba a revelarse, las manos de Angela no temblaban. No le faltó el aliento. Todavía no. No hasta que vio lo que había allí, enterrados en la espuma, ocultos bajo la superficie, invisibles para cualquiera que no se hubiera fijado en mirar. Clavos, docenas de ellas, oxidadas, viejas. Sus puntas apuntaban hacia arriba, afiladas, deliberadas, precisas, enterradas profundamente en la espuma de una manera que no era accidental. No podía haber sido accidental. Cada una de ellas colocada para hacer exactamente una cosa: causar dolor. Causar dolor de una manera que no dejara heridas, ni sangre, ni marcas, ni pruebas, ni indicios de que hubiera pasado nada, excepto el grito de una niña en la oscuridad a la que nadie creía. Se esparcieron por la sábana blanca del hospital, una a una, y luego todas a la vez. El sonido del metal contra la tela, pequeño, frío, silencioso, era el único sonido en la habitación. Angela no gritó, no se movió, no dio un paso atrás, ni se tapó la boca, ni emitió ninguno de los sonidos que una persona emite cuando el mundo se tambalea bajo sus pies. Simplemente se quedó allí de pie y miró fijamente lo que tenía delante, lo que había dentro de esa almohada. Habría estado presionando contra la cabeza de Aubrey cada noche, ante la prueba definitiva, innegable e imposible de lo que alguien le había hecho a esta chica. Alguien lo hizo a propósito. Alguien miró a una chica de 21 años afligida y tomó una decisión silenciosa, calculada y deliberada para hacerla sufrir. Y durante semanas, nadie lo había visto, nadie había mirado, nadie había pensado en preguntar por qué una almohada podía parecer extraña. Angela volvió a mirar las uñas una vez más, y luego, lentamente, buscó su teléfono. Angela Mark no entró en pánico. Eso fue lo primero que todos notaron de ella en los momentos que siguieron. Y eso fue más importante de lo que la gente creyó, porque el pánico en un momento como ese es contagioso. Se propaga por una habitación como el fuego se propaga por la madera seca. Una persona pierde la compostura y toda la habitación se desmorona. Angela no dejó que eso sucediera. Se paró junto a la cama, junto a las uñas esparcidas sobre la sábana blanca, e hizo lo que había que hacer con calma, con precisión, de la forma en que alguien hace algo cuando entiende que los próximos minutos van a ser importantes durante mucho tiempo. Cogió su teléfono, fotografió los clavos, todos y cada uno de ellos, desde todos los ángulos. La forma en que la luz reflejaba el óxido en sus puntas, la forma en que habían sido colocados dentro de la espuma, la forma en que la almohada había sido cortada y dejada al descubierto sobre la sábana. Lo documentó todo, absolutamente todo. Y luego llamó a seguridad, sin nerviosismo, sin voz temblorosa ni palabras apresuradas. Llamó como llama una persona cuando sabe exactamente lo que está denunciando y por qué es importante. Les contó lo que había encontrado, les dijo dónde, les dijo en qué habitación, y esperó. En cuestión de minutos, la planta quedó cerrada. Nadie entraba, nadie salía. Los de seguridad llegaron primero, silenciosos, firmes, inmediatos. Luego los médicos, luego los administradores, el tipo de personas que no suelen aparecer en un piso de hospital a esta hora de la noche, pero que ahora están aquí moviéndose por el pasillo con la urgencia particular de quienes entienden que algo ha salido muy mal dentro de su edificio. Los teléfonos sonaban, las puertas se cerraban. El murmullo del hospital, que había estado tan tranquilo y silencioso solo unos minutos antes, ahora estaba vivo con el ritmo agudo y entrecortado de personas que reaccionaban ante algo que ninguno de ellos esperaba encontrar. Y alguien llamó al almirante John Perkins. Llegó rápidamente, más rápido de lo que nadie esperaba. Caminó por el hospital en medio de la noche, como camina un hombre cuando le han dicho algo sobre su hija y su cuerpo, aún no ha decidido si derrumbarse o luchar. Alguien lo recibió al final del pasillo. Alguien le entregó un teléfono. En la pantalla una fotografía. Las uñas esparcidas sobre las sábanas blancas del hospital, docenas de ellas, oxidadas, inclinadas hacia arriba, colocadas a propósito dentro de una almohada en la que su hija había descansado la cabeza todas las noches. Su rostro no se quebró, se endureció, se volvió frío de una manera que las personas que lo rodeaban no habían visto antes. No era el dolor de la escena 2,
No era la silenciosa desesperación de un padre que no sabía cómo arreglar algo. Esto era diferente. Este era el almirante, el hombre que había pasado décadas enfrentándose al peligro, dirigiendo salas, tomando decisiones que otras personas no podían soportar tomar. Cada gramo de ese entrenamiento, esa disciplina, esa furia cuidadosamente controlada, todo ello se centraba ahora en una sola pregunta. Una pregunta que le quemaba por dentro, como si algo se hubiera incendiado en su pecho. ¿Quién le ha hecho esto a mi hija? Pero al otro lado de la habitación, donde todo había comenzado, estaba sucediendo algo más silencioso, algo que existía en un mundo completamente diferente al del confinamiento, la seguridad, las fotografías y la furia. Aubrey se despertó. El ruido la había despertado. Los pasos, las voces, el murmullo de algo que estaba sucediendo y que ella aún no podía entender. Abrió los ojos y lo primero que vio fue a Angela, todavía allí, a su lado, sin correr hacia la puerta, sin dejarse llevar por el caos que se movía por el pasillo, simplemente allí, sentada en la misma silla en la que se había sentado aquella primera noche. Tranquila, presente, sin prisas, Angela la miró y no le explicó todo lo que estaba sucediendo fuera. Todavía no. En cambio, se acercó a la cama, en silencio, con delicadeza, y cogió una almohada nueva, limpia, suave, segura. La colocó junto a Aubrey y dijo con una voz tan baja que casi se perdía en el silencio de la habitación. 2 palabras. Inténtalo de nuevo. Aubrey la miró. Luego miró la almohada y lentamente, con cuidado, apoyó la cabeza. Silencio, sin dolor, sin gritos, sin esa ola aguda y cegadora de algo que la atravesaba en el momento en que cerraba los ojos. Solo silencio, solo quietud. Solo la sensación simple y ordinaria de un cuerpo al que por fin se le permitía descansar. Por primera vez en semanas, paz. Cuando algo así ocurre dentro de un hospital, algo tan deliberado, tan oculto, tan cercano a las personas que se suponía que estaban a salvo, la investigación no comienza con respuestas, comienza con preguntas. Preguntas tranquilas, cuidadosas. El tipo de preguntas que hace un hombre como el detective Pascal Unwin, no porque no sospeche ya de la verdad, sino porque necesita verla ante sí antes de permitirse creerla. Pascal Unwin no era un hombre que se precipitara. Llevaba suficientes años haciendo este trabajo como para comprender que los casos que parecían sencillos en apariencia casi nunca lo eran en el fondo. Y desde el momento en que entró en ese hospital y vio las fotografías de los clavos, vio la forma en que habían sido colocados, la forma en que habían sido ocultados, el cuidado que se había puesto en asegurarse de que causaran dolor sin dejar ni una sola marca. Lo supo. Supo que no iba a ser una historia corta. Supo que iba a ser larga y se dispuso a leerla desde el principio. Primero fueron las cámaras. Horas de grabaciones tomadas desde todos los ángulos del hospital. El pasillo fuera de la habitación de Aubrey, el pasillo que conducía a ella, las escaleras, las entradas de servicio, los muelles de carga, todo revisado, todo visto fotograma a fotograma. En algunos casos por un hombre que no buscaba drama, ni un momento de culpa evidente, sino algo más pequeño, más silencioso, un detalle, un movimiento, una persona en un lugar en el que no debería haber estado en un momento en el que nadie más estaba mirando. Y luego se rastreó la almohada en sí. Ahí fue donde el trabajo se volvió metódico, cuidadoso, el tipo de trabajo de investigación que no da lugar a momentos ruidosos y dramáticos, pero que en realidad es el lugar donde se resuelven los casos. Alguien tenía que preguntar, ¿de dónde vino esa almohada? No en sentido amplio, sino en sentido estricto. ¿De qué estante? ¿De qué almacén? ¿Qué manos la habían tocado? ¿Qué manos la habían movido? ¿Qué manos la habían colocado en la habitación de Aubrey Perkins? La cadena estaba limpia. Eso era lo que la hacía inquietante. Estaba documentada, registrada, rastreada. De la misma manera que se rastrea todo en un hospital, porque los hospitales son lugares que funcionan con papeleo y procedimientos, y el registro cuidadoso de cada cosa que pasa por sus puertas. La almohada había venido de la lavandería, había ido al almacén, había sido entregada en la habitación. Cada paso estaba contabilizado, cada paso tenía un nombre asociado. Y el detective Unwin siguió esa cadena en silencio, con paciencia, deliberadamente.
de la misma forma en que un hombre sigue un hilo a través de una pieza de tela, tirando suavemente, observando para ver a dónde conduce. Conducía a un hombre, Jude Wood, un contratista de lavandería del hospital. Alguien que trabajaba en la trastienda del edificio, en las habitaciones que los pacientes nunca veían, en los pasillos que solo existían para las personas que mantenían el hospital en funcionamiento desde dentro. Alguien anodino, alguien que se movía por el sistema sin llamar la atención. Alguien que, sobre el papel, no tenía motivos para estar involucrado en algo así. El detective Unwin miró el nombre en la pantalla. No reaccionó como reacciona alguien cuando encuentra la respuesta. No se recostó en la silla, no exhaló. No se permitió la pequeña y silenciosa satisfacción de un caso que encaja porque aún no encajaba. Todavía no. Lo que estaba viendo no era un final, era una puerta. Y al otro lado de esa puerta, ya sabía que había una habitación en la que aún no había entrado. Una habitación donde le esperaba la verdadera historia. Jude Wood no era un desconocido. No era alguien que hubiera actuado solo. Un hombre como Jude Wood, tranquilo, anodino, un contratista sin ningún motivo en particular para atacar a una niña afligida en una habitación de hospital. No había hecho algo así de la nada. Alguien se lo había pedido. Alguien se lo había ordenado. Alguien le había puesto los clavos en las manos y le había señalado esa almohada, asegurándose de que la cadena de acontecimientos pareciera lo suficientemente limpia como para que nadie pensara en mirar dos veces. La verdadera pregunta no era qué había pasado. El detective Unwin ya sabía lo que había pasado. Los clavos, la almohada, el dolor, los gritos, todo. La verdadera pregunta era quién había dado la orden. Y esa pregunta, fría, silenciosa, cargada con el peso de todo lo que implicaba, era lo único en lo que Pascal Unwin pensaba mientras estaba sentado solo en esa habitación, mirando un nombre en una pantalla que era solo el comienzo de a dónde le llevaría esta historia. Jude no parecía un villano. Eso era lo que lo hacía peligroso. No parecía un hombre capaz de algo así. Era callado, anodino, el tipo de persona con la que te cruzabas en un pasillo y olvidabas antes de llegar al final. El tipo de persona que se mezclaba con el fondo de un edificio como el papel pintado se mezcla con una pared. Presente, necesario a su pequeña manera, pero nunca algo que llamara la atención. Había trabajado en ese hospital durante años. Llegaba, hacía su trabajo y se iba a casa. Nadie recordaba su rostro. Nadie recordaba su nombre. Y eso, tal y como lo entendía el detective Pascal Unwin, era precisamente la razón por la que alguien lo había elegido. Lo llevaron para interrogarlo. Se sentó en una habitación pequeña, una habitación tranquila, el tipo de habitación en la que se producen conversaciones que no deben salir de sus paredes. Y el detective Unwin se sentó frente a él, sin agresividad, sin el tipo de presión que hace que una persona se cierre en banda. Unwin fue paciente, estaba tranquilo. Entendía que hombres como Jude no se derrumbaban ante la fuerza, se derrumbaban ante el peso lento y constante de alguien que ya sabía la respuesta y simplemente esperaba a que el hombre que tenía delante se pusiera al día. Y así, la verdad salió a la luz poco a poco, como siempre ocurre cuando una persona se da cuenta de que las paredes que la rodean ya se han cerrado y no le queda más remedio que seguir adelante. Le pagaron. No era una fortuna. No era el tipo de dinero que cambia una vida, compra una casa o libera a un hombre de la silenciosa presión financiera que persigue a personas como él cada día de su existencia. Pero era suficiente, suficiente para que valiera la pena hacerlo, suficiente para que el riesgo pareciera manejable, suficiente para que un hombre que nunca había hecho nada parecido en toda su vida decidiera que esta vez lo haría. Le dijeron que colocara una almohada específica en una habitación específica. Eso era todo. Esa era la instrucción. Toma esto, ponlo aquí. No preguntes qué hay dentro. No lo abras. No lo mires demasiado de cerca. Solo haz lo que te dijeron que hicieras. Cobra lo que te prometieron. Vete a casa y olvida que esto sucedió. Afirmó que no sabía qué había dentro. El detective Unwin lo miró fijamente durante un largo rato cuando dijo eso. Una mirada larga, silenciosa e ininterrumpida. El tipo de mirada que no acusa, pero tampoco acepta. Simplemente se queda ahí, en el espacio entre lo que un hombre dice y lo que un hombre quiere decir.
Y en ese silencio, el público comprendió algo que las palabras de Jude Wood no habían podido ocultar. Si sabía exactamente lo que había dentro de esa almohada, o si había elegido deliberada y cuidadosamente no preguntar. El resultado era el mismo. Una niña había sufrido noche tras noche por algo que él había puesto en su habitación con sus propias manos. Pero la historia no terminaba con Jude Wood. El detective Unwin lo supo desde el momento en que se sentó frente a él. Jude Wood no era el centro de todo esto, no era el cerebro detrás de ello. Era la mano silenciosa, anodina y fácil de olvidar, que había hecho lo que otra persona había ideado. Y ahora Unwin necesitaba encontrar a esa otra persona. Así que siguió el rastro del dinero. Ahí fue donde la investigación dio un giro. Ahí fue donde pasó de tratar sobre lo que había sucedido en una habitación de hospital a tratar sobre algo más grande, algo más antiguo, algo que existía mucho antes de que Aubrey Perkins apoyara la cabeza en esa almohada. El dinero que se le había pagado a Jude no procedía del interior del hospital, no procedía de nadie relacionado con el edificio, con el personal, con el sistema en el que Aubrey había sido ingresada. Procedía de una cuenta externa, privada, cuidadosamente creada y cuidadosamente oculta. El tipo de cuenta que una persona crea cuando no quiere que la encuentren. Pero el detective Unwin era un hombre paciente, y los hombres pacientes encuentran cosas que los hombres cuidadosos intentan ocultar. La cuenta condujo a un nombre, y ese nombre condujo a una historia, y esa historia condujo a algo que hizo que la habitación se sintiera más fría que en cualquier otro momento de toda la investigación, porque no se trataba de un desconocido. No era alguien que había elegido a Aubrey al azar, sin motivo alguno, por una crueldad sin sentido que no se podía explicar. Era alguien que conocía al almirante John Perkins, alguien que tenía una historia con él, alguien que arrastraba una vieja herida, un rencor, una traición, una deuda que nunca se había saldado y que en algún momento había decidido saldar de la única manera que causaría el mayor dolor. Esto nunca tuvo que ver con Aubrey. Nunca fue al azar. Alguien miró a este almirante, miró a su familia, miró a su hija, miró lo único en el mundo que John Perkins amaba más que a nada y tomó una decisión. Una decisión tranquila, deliberada y calculada para alcanzar y causar dolor donde más dolería. Y el detective Pascal Unwin estaba a punto de descubrir exactamente quién era esa persona y por qué lo había hecho. Alguien miró a una niña afligida y a su padre y decidió hacerles sufrir a propósito en la oscuridad, donde nadie los veía, y casi se salieron con la suya. Casi. Hay una idea común sobre cómo es la justicia. Vive en las películas y los programas de televisión y en las historias que nos contamos unos a otros sobre cómo se supone que funciona el mundo. Es ruidosa, es dramática. Hay puertas que se abren de una patada, sirenas que suenan y personas que son sacadas de habitaciones ante una multitud que observa, aplaude y siente la emoción particular que produce ver a alguien que ha hecho algo terrible finalmente puesto de rodillas en público. Es satisfactorio, del mismo modo que lo es el espectáculo. Le da a la gente algo a lo que señalar y decir, ahí está el momento en el que todo terminó. Pero la justicia real no siempre es así. A veces es más silenciosa de lo que cabría esperar. A veces no llega con estrépito, sino con el peso sencillo, firme y pausado de un sistema que ha hecho su trabajo y ha llegado al lugar al que siempre iba a llegar. A veces llega en medio de un día cualquiera, en un pasillo cualquiera, sin nadie mirando excepto las personas que tenían que estar allí. Y a veces llega de una manera que refleja precisamente aquello a lo que responde. El crimen se cometió en silencio, y así, la justicia también se hizo en silencio. El detective Pascal Unwin había pasado días siguiendo el rastro, días de trabajo minucioso, días tirando de hilos y leyendo documentos, y sentado en habitaciones silenciosas con hombres que no querían hablar, esperando a que la verdad saliera a la luz, como siempre ocurre cuando alguien tiene la paciencia y la obstinación suficientes para dejarla salir. Había seguido el dinero, había seguido el nombre, había seguido la historia, el viejo rencor, la herida enterrada, la deuda que había supurado en la oscuridad durante más tiempo del que la mayoría de la gente creería posible. Y había llegado al final a la persona que estaba detrás de la puerta que había que abrir, y la abrió sin fuerza, sin ruido,
sin ese tipo de energía teatral que convierte un arresto en una actuación. Entró en la habitación como un hombre entra en una habitación cuando ya ha hecho todo el trabajo duro, y lo que queda es simplemente el acto de terminar lo que se ha empezado. Estaba tranquilo, estaba controlado, era preciso, como lo había sido durante toda la investigación. Cada palabra medida, cada acción deliberada, cada movimiento con la tranquila autoridad de un hombre que entendía exactamente lo que significaba ese momento y se negaba a desperdiciarlo en cualquier cosa que no importara. La persona que había ordenado colocar los clavos dentro de la almohada de Aubrey Perkins estaba allí, en esa habitación, al otro lado de la puerta. La persona que había mirado a la afligida hija de un almirante y había tomado una decisión fría, calculada y deliberada de entrometerse en su vida y causarle dolor donde más le dolería. La persona que había utilizado a Jude Wood como mano ejecutora y una cuenta externa como escudo, y el silencio de un hospital por la noche como tapadera. La persona que había creído, tal vez sinceramente, que podía hacer esto y desaparecer en el anonimato del mundo sin ser descubierta jamás. Se equivocaba. El detective Unwin no alzó la voz. No era necesario. No sonrió. No por crueldad, ni por satisfacción, ni por ninguna emoción que pudiera ser comprensible dado lo que había hecho esta persona. Simplemente se quedó allí de pie y dijo lo que había que decir. Las palabras que exige la ley. Las palabras que marcan la línea entre el antes y el después. Las palabras que le dicen a una persona de forma clara, firme y sin ambigüedades que lo que ha hecho ha sido visto, rastreado, comprendido y que ahora se ha acabado. La persona no se resistió. No quedaba nada con lo que luchar. Las pruebas estaban sobre la mesa. Se había seguido el rastro hasta el final. La cadena que iba desde los clavos hasta la almohada, pasando por Jude Wood, el dinero, la cuenta, el nombre, la historia y el motivo, se había montado con una precisión cuidadosa y paciente que no dejaba lugar a la negación. No había ningún sitio al que ir, ningún sitio donde esconderse, ningún hilo que tirar para deshacer lo que ya se había construido. Y así terminó todo en silencio. El detective Unwin observó cómo se cerraba la puerta. Se quedó en el pasillo exterior durante un momento, solo o casi solo, y no celebró nada. No se permitió el pequeño suspiro de alivio que un hombre podría sentir cuando por fin termina un trabajo largo y difícil, porque esto no era una victoria, no en el sentido habitual de la palabra. Una victoria implica que se ha ganado algo, pero aquí no se había ganado nada. Una chica había sufrido durante semanas en la oscuridad, con un dolor que nadie podía explicar y que nadie se había molestado en investigar lo suficiente como para comprender. Ese sufrimiento no se podía deshacer. Las noches que le había robado no se podían devolver. El miedo, la impotencia y la soledad de una chica de 21 años que apoyaba la cabeza en la almohada y gritaba. Esas cosas existían ahora. Habían sucedido. Eran permanentes. Lo que había hecho el detective Unwin, lo que había hecho la investigación, lo que había hecho la ley, no era borrar eso. Era responder a ello. Era mirar lo que se había hecho y decir, lo vemos, lo hemos investigado, hemos encontrado a la persona que decidió hacerlo, y esa persona tendrá que rendir cuentas por lo que ha hecho. Asintió con la cabeza una vez. No se dirigía a nadie en particular, o quizás se dirigía al trabajo en sí, al trabajo silencioso, poco glamuroso y necesario de un hombre que había pasado su vida creyendo que la verdad merece ser descubierta. Incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando nadie está aplaudiendo, incluso cuando descubrirla no arregla lo que se rompió, algunos finales no vienen acompañados de aplausos, vienen acompañados del cierre de una puerta y del conocimiento, firme, silencioso e inquebrantable, de que no volverá a abrirse. Y en el silencio que siguió, en el pasillo de ese hospital, donde se había hecho algo terrible y se había respondido a algo necesario, el detective Pascal Unwin se quedó de pie un momento más, y luego se dio la vuelta y se alejó porque todavía había gente en ese edificio que necesitaba algo más que justicia. Ahora necesitaban algo más tranquilo, algo más cálido, algo que la ley no podía darles, pero que la historia aún no había terminado de contar. Hay mañanas que se sienten diferentes a las anteriores. No porque el mundo haya cambiado de forma grandiosa u obvia.
El sol sigue saliendo en el mismo lugar. El aire sigue moviéndose por los mismos pasillos. El hospital sigue siendo el mismo edificio que la noche anterior. Las mismas paredes, los mismos suelos, el mismo zumbido silencioso de las máquinas haciendo su trabajo en segundo plano. Pero algo ha cambiado, algo invisible, algo que no vive en la habitación en sí, sino en las personas que hay dentro. Y en esta mañana en particular, ese cambio se notaba en todas partes. La luz del sol entraba por la ventana como debía de haberlo hecho cada mañana desde que se construyó esa habitación. Pero hoy se sentía diferente. Se sentía dorada, cálida. El tipo de luz que no solo ilumina un espacio, sino que lo llena, se instala en él. De la misma manera que el calor se instala en una habitación después de que un invierno largo y brutal finalmente ha terminado. Tocaba los bordes de la cama, tocaba el suelo, tocaba el aire tranquilo y quieto de una manera que hacía que la habitación se sintiera menos como una habitación de hospital y más como algo completamente diferente. Algo más suave, algo que pertenecía a un tipo de historia diferente a la que se había contado allí durante semanas. Aubrey estaba sentada, no porque tuviera que estarlo, ni porque acostarse se hubiera vuelto a convertir en algo aterrador. Estaba sentada porque había dormido toda la noche sin dolor, sin gritar, sin esa fuerza aguda, cegadora e implacable que le había robado todas las noches durante más tiempo del que podía recordar. Había apoyado la cabeza en una almohada limpia y segura, la que le había dado Angela, y había cerrado los ojos. Y por primera vez en semanas, la oscuridad no había traído consigo el dolor. Había traído descanso, descanso real, el tipo de descanso que el cuerpo necesita tan desesperadamente que, cuando finalmente llega, parece casi milagroso. Y ella parecía diferente por eso. No de forma dramática, no de una manera que cualquiera que pasara por la puerta hubiera notado, sino de la manera en que se ve a una persona cuando el peso que ha estado cargando, de forma silenciosa e invisible durante mucho tiempo, se ha aliviado. Aunque solo sea un poco, lo suficiente para permitirle respirar. Angela estaba a su lado. Estaba sentada en la misma silla en la que se había sentado aquella primera noche, la noche en que entró en la habitación de Aubrey y simplemente se quedó. Pero esa mañana no estaba allí como enfermera. No estaba revisando gráficos ni supervisando nada, ni realizando ninguna de las tareas silenciosas y necesarias que llenan el turno de una enfermera. Simplemente estaba allí como persona, como alguien que había elegido estar en esa habitación en ese momento. No porque el trabajo lo exigiera, sino porque algo en ella, algo silencioso, obstinado y profundamente humano, no le permitía estar en ningún otro sitio. Hablaron en voz baja, sin prisas, de la forma en que dos personas hablan cuando no hay prisa ni presión, y el espacio entre ellas ya se ha llenado con algo que no necesita palabras para existir. Angela le preguntó a Aubrey cómo había dormido. Aubrey casi sonrió cuando respondió. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero era real, y era la primera que alguien veía en su rostro en mucho tiempo. La habitación permaneció en silencio durante un rato después de eso. No era un silencio incómodo, no era el tipo de silencio que hay que llenar, sino el tipo de silencio que pertenece a un momento que se completa en sí mismo, el tipo de silencio que comparten dos personas cuando se sienten lo suficientemente cómodas entre sí como para que las palabras no sean siempre necesarias. La luz del sol se movía lentamente por el suelo. Las máquinas zumbaban con su sonido grave y constante. Y fuera de la ventana, el mundo seguía como siempre, indiferente a la pequeña y enorme cosa que estaba sucediendo dentro de esa habitación. Entonces Aubrey miró a Angela y le hizo la pregunta. No de forma dramática, no con el peso de alguien que recita una frase en una representación. Lo preguntó como se pregunta algo cuando se ha estado dando vueltas en la cabeza durante un tiempo y finalmente se han encontrado las palabras para expresarlo. En voz baja, con sencillez, con sinceridad. ¿Por qué me creíste cuando nadie más lo hizo? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellas. No era una pregunta complicada, pero llevaba consigo el peso de todo lo que había sucedido. Todas las noches de dolor, todos los médicos que habían abandonado la habitación, todas las pruebas que habían dado negativo, todas las personas que habían mirado a Aubrey y habían visto estrés, dolor, trauma o algo que podían nombrar, archivar y dejar de pensar. Todas las personas que, de una forma u otra, habían decidido mirar hacia otro lado.
Angela no respondió inmediatamente. No se apresuró a llenar el silencio con algo tranquilizador, cálido o cuidadosamente elegido. Se quedó sentada con la pregunta durante un momento. De la forma en que una persona se queda sentada con algo cuando quiere darle la respuesta que se merece. No la respuesta que suena bien, sino la que es verdadera. Y entonces lo dijo simplemente, en voz baja, sin adornos, ni énfasis, ni ninguna de esas cosas que la gente añade a las palabras cuando quiere que suenen importantes. Porque escuché. 3 palabras. Eso fue todo. 3 palabras que no lo explicaban todo, no podían explicarlo todo, pero en ellas estaba la verdad. La verdad de lo que Angela había hecho desde la primera noche que entró en esa habitación. No había hecho nada dramático, no había realizado ningún acto heroico, no se había anunciado ni había exigido atención, ni había hecho ningún gesto grandilocuente que se recordara y se contara. Simplemente había prestado atención, había observado, se había dado cuenta, se había quedado, había escuchado de verdad cuando todos y todo a su alrededor ya habían decidido que no quedaba nada por escuchar. Y ese acto silencioso, obstinado y pausado de prestar atención fue lo que salvó a Aubrey Perkins. No la investigación, ni el arresto, ni la justicia que se había hecho en una habitación tranquila en algún lugar de la ciudad. Todas esas cosas importaban, todas esas cosas eran necesarias. Pero lo que había cambiado la vida de Aubrey, lo que la había alcanzado en la oscuridad, en el dolor, en la soledad de una habitación de hospital donde nadie más se había quedado, era esta persona que decidió escuchar. Una persona que miró a una chica que sufría y no apartó la mirada. La luz del sol se desplazó un poco más por el suelo. La habitación permaneció en silencio y las dos se quedaron allí sentadas, Angela y Aubrey, en la cálida y dorada quietud de una mañana que, por primera vez en toda esta historia, parecía pertenecer a Hope. Hay puertas por las que pasamos todos los días sin pensar en ellas. Son solo puertas. Se abren, pasamos por ellas, se cierran detrás de nosotros y el momento se esfuma antes incluso de haber existido del todo. Pero hay otras puertas. Puertas ante las que nos detenemos un poco más de lo habitual. Puertas en las que algo cambia dentro de nosotros incluso antes de atravesarlas. En las que el acto de cruzar el umbral se siente diferente de todas las otras veces que lo hemos hecho. En las que algo al otro lado de esa puerta no es lo que dejamos atrás la última vez que estuvimos aquí. Y el mundo, de esa manera pequeña y silenciosa, ha cambiado. El almirante John Perkins estaba de pie en la puerta de la habitación del hospital de su hija. Era la misma puerta, el mismo marco, el mismo pasillo detrás de él, la misma luz que se filtraba por la ventana al final del pasillo. Nada había cambiado en la arquitectura del lugar. Nada en el edificio, en el piso o en la forma en que transcurría la mañana en esa parte del hospital era diferente de lo que había sido todas las otras mañanas desde que Aubrey había sido ingresada. Y sin embargo, todo era diferente. Todo se sentía diferente. El aire se sentía diferente. La luz se sentía diferente. El silencio se sentía diferente. Porque la última vez que John Perkins se había parado en ese mismo lugar, el mundo era un tipo de lugar. Y ahora silenciosamente, irreversiblemente, era otro. No entró inmediatamente. Se quedó allí. Por un momento, en la puerta, como se queda un hombre cuando no está del todo listo para avanzar, pero tampoco está dispuesto a apartar la mirada. Miró a su hija. Aubrey estaba sentada en la cama, tranquila de una forma que no había visto en meses. No fingía estar tranquila. No simulaba. Realmente estaba tranquila. El tipo de paz que habita en el cuerpo, no solo en el rostro. El tipo de paz que llega después de que algo pesado finalmente se ha levantado. Ella levantó la vista y lo vio. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, tranquila, pero real. El tipo de sonrisa que un padre reconoce al instante, sin lugar a dudas, que no es igual a las que la precedieron. Sus ojos se movieron de Aubrey a Angela. Ella estaba junto a la cama, sentada en la silla que había hecho suya durante las últimas noches. La silla que se había convertido, sin que nadie lo declarara, en el lugar al que pertenecía en esa habitación. Ella le devolvió la mirada en silencio, sin fingir, sin ese nerviosismo particular que la mayoría de la gente siente cuando un almirante les mira. Cuando un hombre con décadas de autoridad y mando a sus espaldas te presta toda su atención. Angela no se encogió ante ella, no se enderezó,
ni se movió nerviosamente, ni apartó la mirada. Simplemente le devolvió la mirada. La forma en que una persona sostiene la mirada de otra es una forma de decir que no tiene nada que ocultar. John Perkins había pasado toda su vida en salas donde él era el centro de atención, salas donde una sola palabra suya podía cambiar el rumbo de todo lo que ocurría en ellas. Había dado órdenes que movían barcos a través de los océanos. Había tomado decisiones en segundos que otras personas no habrían podido tomar en horas. Había pasado décadas siendo el hombre al que otros hombres seguían, el hombre en el que otros hombres confiaban, el hombre que otros hombres creían capaz de arreglar cualquier cosa que se le presentara. Pero él no había arreglado esto. Había llevado a su hija al mejor lugar que conocía. Había utilizado todos sus contactos. Había hecho todo lo que un padre con sus recursos, su influencia y su obstinada negativa a rendirse podía hacer. Y nada de eso, ni una sola cosa, había sido lo que la había salvado. Lo que la había salvado era más silencioso que todo eso, más pequeño que todo eso. Era una mujer de 28 años, nueva en esta planta y desconocida para cualquiera de importancia en este edificio. Una mujer que no tenía ningún título que importara en salas como esta. Sin rango, sin autoridad, sin ninguna razón según los criterios que el mundo suele utilizar para decidir quién importa y quién no, para ser la persona que lo cambió todo. Y sin embargo, lo era. La miró durante mucho tiempo, de la forma en que un hombre mira a alguien cuando intenta encontrar las palabras para algo que no tiene palabras fáciles. Cuando lo que quiere decir es más grande de lo que el lenguaje suele permitir. Cuando la gratitud real, la que vive en lo más profundo del pecho y no desaparece, no es suficiente y él sabe que no es suficiente. Y busca algo que se acerque más a la verdad de lo que siente. No se apresuró. No llenó el silencio con algo automático o esperado. No dijo gracias, aunque lo sentía así. No dijo, salvaste a mi hija, aunque era cierto. No recurrió a ninguna de las frases que la gente suele decir en momentos como este, las que suenan bien, las que son educadas, las que reconocen lo que ha sucedido sin honrar plenamente su importancia. Dejó que el silencio se instalara, dejó que respirara, y entonces, cuando estuvo listo, cuando las palabras encontraron su forma dentro de él, dijo, hiciste lo que yo no pude hacer. Lo dijo en voz baja. No con la voz autoritaria que había llenado salas durante décadas, no con la autoridad que había movido flotas y dado forma a estrategias y le había valido todas las medallas que colgaban de la pared de su casa. Lo dijo con algo completamente diferente, algo que vivía debajo de todo eso, algo más antiguo, más tranquilo y más honesto de lo que el rango había sido jamás. Siguió un momento de silencio. La habitación lo retuvo. La luz del sol lo retuvo. Aubrey, en la cama, lo retuvo. Observaba en su padre con una expresión que transmitía su propia y silenciosa comprensión de lo que estaba sucediendo. Y entonces el almirante John Perkins dijo una palabra más. Su voz se volvió más grave, más suave, más pesada, con un significado que iba más allá del simple sonido. Una palabra que no era solo una palabra que era un título, un reconocimiento, una declaración hecha no en una ceremonia o en una sala formal, o delante de alguien que la registrara o la recordara de la forma en que se recuerdan las cosas oficiales. Hecha aquí, en una habitación de hospital, a la luz de la mañana, entre un hombre que había pasado su vida mandando en el mundo y una mujer que simplemente había elegido prestar atención a una persona dentro de él. Guardiana, la palabra flotaba en el aire como lo hacen ciertas palabras cuando no solo se pronuncian, sino que se dan, cuando transmiten algo de una persona a otra que no se puede retirar y que no es necesario retirar. Permaneció allí, entre ellos, en el silencio y la calidez de aquella habitación, y significó todo lo que debía significar. Significaba, te veo. Significaba, sé lo que hiciste. Significaba, el mundo no siempre lo entenderá, y las personas que te rodean quizá nunca sepan lo que te costó quedarte, pero yo sí. Lo veo, y te estoy dando lo único que tengo que se acerca a ser suficiente. Angela lo miró, no sonrió, no inclinó la cabeza, ni se llevó la mano al pecho, ni hizo ninguna de las cosas que hace la gente cuando le dan algo que le emociona y quiere que la otra persona sepa que lo ha recibido. Simplemente lo miró y luego asintió lentamente con la cabeza una vez. Un solo y silencioso asentimiento.
no una actuación, no un reconocimiento ofrecido por el simple hecho de hacerlo. Solo la verdad, simple, sin prisas, honesta, de una mujer que había hecho lo que hizo no porque quisiera un título o un reconocimiento o unas palabras dichas en una sala soleada. Lo había hecho porque era lo que había que hacer, y alguien tenía que hacerlo, y ella estaba allí. Y la palabra guardiana permaneció en la sala mucho tiempo después del silencio que la siguió. Hay finales que se anuncian, se puede sentir que se acercan, la forma en que una historia se va preparando para su momento final, la forma en que la música va creciendo, la forma en que las palabras comienzan a llevar el peso particular de algo que está a punto de decirse por última vez. Esos finales son satisfactorios a su manera. Te dicen que esto es todo. Aquí es donde nos detenemos. Este es el lugar donde la historia vivirá para siempre en el espacio que se ha creado dentro de ti. Pero hay otros finales, más silenciosos. Finales que no se anuncian en absoluto. Finales que llegan como llega el amanecer. Sin ruido, sin señal, sin fanfarria alguna. Solo un cambio lento, gradual, casi imperceptible en la luz. Y cuando te das cuenta, ya ha sucedido. La oscuridad ya ha quedado atrás y tú ya estás en un lugar nuevo. Este fue uno de esos finales. Aubrey Perkins estaba sola en la habitación, no como había estado sola antes, no como había estado sola aquellas noches en las que los médicos se marchaban y el pasillo quedaba en silencio, y el silencio se sentía como un abandono. No como había estado sola cuando llegaba el dolor y no había nadie allí para verlo. Y el único sonido en la habitación era su propia voz, rota por algo invisible y cruel. Esa soledad, la que vive en el cuerpo, la que se instala en los huesos cuando has estado sufriendo en un lugar donde nadie se queda. Esa soledad había desaparecido, se había disipado silenciosamente, sin ceremonias. De la misma forma en que ciertas cosas desaparecen cuando lo que las causaba finalmente se ha eliminado por completo. La habitación ahora se sentía diferente, más cálida. No porque la temperatura hubiera cambiado o porque alguien hubiera abierto una ventana o ajustado la luz, sino porque algo había sucedido dentro de esas paredes que había cambiado la forma en que se sentía el espacio en sí. Algo importante había sucedido allí. Algo se había visto, se había presenciado y se había respondido. Y la habitación, de la misma manera que las habitaciones a veces conservan los residuos de las cosas que han sucedido en su interior, ahora llevaba eso consigo. Una calidez, una sensación tranquila y persistente de que este era un lugar donde había ocurrido algo bueno. Aubrey se sentó en la cama. La luz del sol seguía allí, ahora más suave, moviéndose lentamente por el suelo como lo hace a última hora de la mañana, sin prisas, sin apuros, como si incluso la luz entendiera que ese momento no necesitaba llenarse con nada más que con ella misma. Miró alrededor de la habitación por un momento, a la ventana, a las paredes, al aire tranquilo y quieto que la rodeaba. Y entonces sus ojos se posaron en la mesita de noche. Había una tarjeta allí, en blanco, sencilla, blanca, el tipo de tarjeta que podía ser cualquier cosa. Una carta, una nota, un mensaje, una promesa. Aún no tenía palabras, aún no tenía significado. Era solo una tarjeta esperando. De la misma manera que las cosas en blanco esperan pacientemente, sin expectativas, a que alguien decida en qué se van a convertir. Aubrey la cogió, la sostuvo en sus manos durante un momento, dándole la vuelta, sintiendo su peso, la textura del papel contra sus dedos, y luego cogió el bolígrafo que estaba junto a ella sobre la mesita. También lo sostuvo durante un momento, sin prisas, sin intentar escribir las palabras antes de que el sentimiento que las inspiraba se hubiera formado por completo. Se sentó con ella, la tarjeta, el bolígrafo, la quietud de la habitación. De la forma en que una persona se sienta con algo cuando sabe que lo que está a punto de hacer es importante. No de una manera grandiosa, no de una manera que el mundo vea, registre o recuerde, sino de una manera que es verdadera, de una manera que es suya. Y comenzó a escribir. Las palabras se movieron por la tarjeta lentamente, con cuidado. El bolígrafo se movía de esa manera particular, en la que se mueve cuando alguien no solo está poniendo letras en una página, sino poniendo algo de sí mismo allí, algo que ha estado viviendo dentro de ella sin ser expresado durante un tiempo, algo que necesitaba un lugar donde aterrizar, algo que ya no podía permanecer donde estaba. No vemos las palabras,
La cámara, si hubiera una cámara, se centraría en su mano, en el bolígrafo, en el movimiento lento y silencioso de la escritura, pero no nos mostraría lo que está escribiendo. Y no sería necesario, porque el público ya lo sabe. Lo saben por una tarjeta que hay sobre la mesa de la cocina de un apartamento tranquilo, en una escena que tuvo lugar al principio de esta historia. Una tarjeta de cumpleaños a medio escribir que Aubrey había empezado para su madre semanas después de su muerte y que nunca terminó. Una tarjeta que permanecía allí, abierta, incompleta, sobre la mesa de la cocina, junto a una taza de café frío. Una tarjeta que no era para celebrar. Era sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre la particular e insoportable imposibilidad de decirle a alguien que ya no está ahí para escucharlo lo que necesitas decirle. Esa tarjeta había sido una herida abierta, algo que Aubrey había intentado terminar y no pudo porque terminarla significaba aceptar algo que aún no estaba preparada para aceptar. Esta tarjeta es diferente. Esta tarjeta no es para su madre. Esta tarjeta no es sobre el dolor. No trata sobre la pérdida o el dolor o las largas y brutales noches que habían precedido a esa mañana. Trata sobre algo completamente diferente. Algo que no existía en la vida de Aubrey cuando dejó sin terminar aquella primera tarjeta sobre la mesa de la cocina. Algo que entró en su habitación del hospital durante un tranquilo turno de noche, se sentó a su lado y se quedó allí. Esta tarjeta, esta sí la terminará. Y al terminarla, algo se cerrará. No con fuerza, ni con dramatismo. No con el sonido de una puerta que se cierra de golpe, ni con el final de un capítulo, ni con una última frase pronunciada con todo el peso de lo que la precede. Se cierra como se cierra una herida, lentamente, en silencio, con el paso del tiempo. Como se cierra el dolor, no desapareciendo, sino convirtiéndose en algo que puedes llevar contigo sin que te aplaste. Como se cierra una historia cuando ha dicho todo lo que tenía que decir, y lo único que queda es el silencio que viene después, escribió Aubrey. El bolígrafo se movió. La habitación permaneció en silencio. La luz del sol se desplazó un poco más por el suelo, y la tarjeta se llenó lentamente, palabra a palabra, con las cosas que había que decir, las cosas que ya no podían permanecer dentro de ella, las cosas que no tenían otro lugar al que ir excepto aquí, en esta página, en esta habitación, en este momento que no pertenecía a nadie más que a ella. Y entonces se detuvo. Sostuvo la tarjeta en sus manos un momento más, mirándola, leyendo lo que había escrito o sin leerlo, simplemente sosteniéndola. De la forma en que se sostiene algo cuando no se está del todo preparado para dejarlo ir, pero se sabe que ya casi ha llegado el momento de soltarlo. Y entonces, con delicadeza, le dio la vuelta y la colocó boca abajo sobre la mesita de noche y la dejó ir. La tarjeta quedó allí, sobre la mesita, boca abajo, con sus palabras ocultas. Su significado solo lo conocían la persona que las había escrito y la persona a la que iban dirigidas. Y eso era suficiente. Era exactamente suficiente porque no todos los mensajes están destinados al mundo. Algunos mensajes están destinados a una sola persona, y lo que importa es escribirlos, el acto de plasmarlos, de darles un lugar donde existir fuera del cuerpo que los ha llevado consigo. No quien los lee, ni si se ven, solo el hecho de que finalmente, después de todo, se escribieron. La habitación estaba ahora en silencio, de una manera que no había estado antes. No era el silencio del vacío, ni el silencio de la soledad o la ausencia, ni la quietud particular que se produce cuando no hay nadie y no viene nadie. Era un tipo de silencio diferente, un silencio pleno, un silencio que no esperaba que sucediera algo, sino que simplemente existía, descansando en el espacio donde algo ya había existido. Y la voz en off llegó lentamente, en silencio, casi susurrada. No era la voz de alguien que daba una conclusión, no era la voz de alguien que resumía las cosas, o ataba cabos sueltos, o le decía al público qué sentir. Era la voz de alguien que ofrecía algo, una verdad, pequeña, silenciosa. El tipo de verdad que no necesita ser ruidosa para ser real. Cada noche, en algún lugar del mundo, alguien sufre un dolor que nadie puede explicar. Las palabras se mueven a través del silencio de la sala como la luz se mueve a través del agua, suavemente, sin fuerza, tocando todo lo que atraviesan. Y en algún lugar hay una persona que lo notará. Un compás de silencio. La sala lo retuvo.
La tarjeta sobre la mesa lo retuvo. La luz del sol, que seguía moviéndose, aún cálida, aún sin prisas, lo retuvo. ¿Quién se quedará? Otro compás más largo esta vez. El tipo de silencio que no está vacío, sino lleno. Lleno de todo lo que las palabras han transmitido, de todo lo que la historia ha construido y de todo lo que el público ha sentido desde el primer momento de este video hasta este. ¿Quién abrirá la almohada? Las palabras se asentaron en el silencio, como las piedras se asientan en el agua, suavemente, de forma permanente, sin perturbar la superficie. ¿Quién escuchará? Y luego un compás más, un momento más de silencio, lo suficiente para sentir, lo suficiente para sentarse, lo suficiente para que el público comprenda que lo que se acaba de decir no es solo sobre Aubrey, no es solo sobre Angela, no es solo sobre esta historia, en este hospital, en esta noche en particular. Es sobre cada persona que alguna vez ha sufrido y se ha sentido invisible. Y cada persona que alguna vez ha elegido en silencio, sin reconocimiento, sin recompensa, verlos, esa persona existe. Una pausa. Y a veces ya están a tu lado. La habitación no cambió. La luz del sol no se movió más rápido ni más lento de lo que lo había estado haciendo todo el tiempo. La tarjeta permaneció donde estaba, boca abajo sobre la mesa, guardando sus palabras para sí misma. Y Aubrey permaneció donde estaba, sentada bajo la cálida luz, en la quietud, en la paz que finalmente, después de todo, la había encontrado. Y la pantalla se oscureció. No de repente, no con un corte o un golpe, o cualquiera de esos finales abruptos que roban el momento al público antes de que haya tenido la oportunidad de sentirlo plenamente. Se oscureció de la misma manera que la luz había entrado esa mañana, lenta y suavemente. De la manera en que las cosas terminan cuando se les ha dado el tiempo y el espacio para terminar adecuadamente. De la manera en que se exhala el aire. De la manera en que una mano suelta y la historia termina. No porque todo se hubiera resuelto, no porque todas las heridas se hubieran curado, o todas las preguntas hubieran sido respondidas, o todas las cosas rotas se hubieran vuelto a unir como antes, sino porque lo que había que decir se había dicho, lo que había que ver se había visto, lo que tenían que hacer Angela, el detective Anwin y las fuerzas silenciosas, obstinadas y pausadas de la atención, la justicia y el amor se había hecho. Y en algún lugar del silencio que siguió, en la oscuridad, en el espacio donde la historia había vivido, respirado y tenido importancia, una tarjeta yacía boca abajo sobre una mesita de noche con unas palabras escritas que nadie más que la persona a la que iban dirigidas podría leer jamás. Y eso era suficiente. Eso siempre iba a ser suficiente.